bendiga mucho. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente con ustedes, alabando a nuestro Señor. ¿Qué les parece si oramos para comenzar? Dios, te damos gracias por este tiempo. Señor, bendecimos tu nombre y elevamos estos cantos, Señor, y compartimos la palabra para conocerte y para vivir dándote gloria, Señor. Concédenos esta gracia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a entonar, hermanos, solo en Jesús. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Por este mundo herido fue, y en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, y mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas al tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. De tuyo soy y mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a entonar un canto más. Vamos a entonar ante el trono celestial. Ante el trono
caído en tentación, y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable, gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Hermanos, así terminamos nuestro tiempo de alabanza. Vamos a dar lugar al tiempo de la predicación. Hermanos, pues en este día vamos a hablar acerca de la misericordia, hermanos. La magnificencia de la misericordia es el tema que hoy vamos a hablar, y está basado ahí en el libro de Mateo capítulo 5, y después pasaremos al libro de Lucas. Hermanos, pues sigamos pregonando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a cada persona que no le conoce. Mostrémosles el amor del Señor por cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a orar para que el Señor bendiga esta meditación y sea guardada en nuestro corazón, pero también la pongamos en práctica. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de llevar tu palabra a cada hogar de nuestros hermanos de esta iglesia. Bendícelos, Señor, y ayúdales en todos los planes y proyectos que tienen para ti, Señor. Padre Santo, aumenta nuestra fe, Señor. Santifica tu iglesia, Padre Santo, y que cada uno de nosotros esté dispuesto a querer trabajar y servir en este año 2021 que ya se acerca. Permítenos, Señor, como lo has hecho el día de hoy, ver un nuevo día, también podamos ver un año nuevo, Señor. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Todo esto en acción de gracias, en el nombre bendito y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias. Vamos a ir ahorita en Mateo capítulo 5, vamos a leer algunos versículos, pero antes déjenme darle una introducción al tema de la magnificencia de la misericordia de Dios. Hermanos, una de las grandes llaves del reino es la misericordia, y lo que hemos recibido, los que hemos recibido misericordia, debemos dar misericordia. La persona que no conoce la misericordia es la única persona que rehúsa mostrar misericordia. Y deseo que nos acompañe, porque usted será bendecido. Si usted escucha, llegará a ser una bendición para su familia y para aquellos con quien trabaja. La palabra bienaventuranza es muy difícil de traducir. Podríamos decir feliz, pero significa más que feliz, significa satisfecho,
con gozo completo. Y bueno, todas estas cosas más están envueltas en esta palabra Macarios. Y escuche al Señor Jesucristo de estas bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Y dice la Biblia que viendo la multitud subió al monte y sentándose a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que él quiso decir aquí, bienaventurados los que ven su condición espiritual, ven que ellos están en bancarrota, destituidos ante un Dios justo y santo. Y la palabra pobre aquí no significa simplemente sin mucho, significa no tener absolutamente nada, hermanos, nada. Vamos ahí a Mateo 5:4 y dice la palabra de nuestro Dios: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando reconocemos lo que somos espiritualmente, que en nuestras manos, hermanos, no tenemos nada que ofrecerle a Dios, entonces el próximo paso para la bienaventuranza es estar quebrantado en nuestra bancarrota. Bienaventurados los que lloran, genuino y santo dolor que trae arrepentimiento, y esto nos lleva a bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta mansedumbre, hermanos, significa sumisión a la voluntad de Dios. Una verdadera sumisión a la voluntad de Dios es la fuerza que ha sido conquistada y ahora es controlado, porque cuando veo lo que soy en mí mismo, me arrepiento de mis pecados con dolor santo y me entrego a Dios. Mateo 5:6, hermanos, nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esa justicia es solamente Jesucristo. Y nos muestra su propia justicia, más la justicia que viene por la fe del Señor Jesucristo. Cuando reconozco que soy un pecador perdido, me arrepiento de mis pecados, entrego mi corazón a Dios, tengo hambre y sed, hermanos, de Jesús, y entonces Dios hace en mi corazón algo maravilloso. Nazco de nuevo, empezando a actuar como una persona renacida. Y esto, amigo, nos trae a la bienaventuranza de hoy. Mateo 5:7, hermanos, dice la Escritura: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vemos que esta es una característica santa que está en el corazón y en la mente de los que han renacido, y en la forma en que esta se muestra es al tener un corazón lleno de misericordia. Los que han recibido misericordia, sin duda alguna, mostrarán misericordia o mostraron misericordia. Pero ¿qué es la misericordia, hermanos? Pues la misericordia no es simplemente suavidad. Hay personas que son tan tiernos que no lastimarían ni siquiera a una mosca. Quiero contarles una reflexión que nos cuenta por ahí un teólogo. Dice que había en una reunión, pues discutían acerca sobre una gira para llevar a cabo algo, pero requerían poco de coraje y dijeron: no lo envié a él, no mataría ni a una mosca o una serpiente en una sala de cuna. Hermanos, esto es suavidad, pero no es necesariamente misericordia. Y la misericordia no es simplemente sentimentalismo, y no es ver a alguien sufriendo, a alguien en peligro y derramar lágrimas de cocodrilo. Esto es ser sentimentalismo, pero no es misericordia. ¿Qué es esta cualidad
de misericordia, mi amigo. ¿Qué es esta cualidad de misericordia? Bueno, pues la palabra de Dios dice que esta misericordia es la compasión en acción. Eso es la misericordia, la compasión en acción. Y la misericordia, pues no es suavidad, no es sentimentalismo, mas es la compasión en acción. Y quiero que pensemos en esta bienaventuranza. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bueno, hermanos, ¿sabía que el atributo de la misericordia es una de las características más hermosas de Dios? Y cuando usted es misericordioso, actúa como Dios. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3:22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hermano, piense esto, ¿por qué nunca decayeron sus misericordias de Dios? Dios vincula la misericordia con la compasión. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y Él continúa diciendo, nuevas son cada mañana. Al despertar usted puede saludar a la misericordia de Dios. ¿Has pensado en el hecho de que para que usted pueda vivir este día, Dios no tiene que tomar su vida? Todo lo que usted tiene que hacer es dejar de dársela cada día, porque es un regalo de Dios. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y bueno, Efesios 2:24, por ahí nos dice, 2:4, Efesios 2:4 nos dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Sabía usted cómo cuenta Dios sus riquezas? ¿Sabía usted cómo cuenta Dios sus riquezas? Él no las cuenta en plata u oro, en misericordia. Por lo tanto, ¿cuál es la belleza de la misericordia? Cuando usted es misericordioso. Usted es como yo, el no ser misericordioso es no ser como Dios. En Efesios 5:1, hermano, la palabra de Dios nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No en el sentido malo de la imitación, lo que realmente está diciendo es ser seguidores de Dios. Seguidores, y la palabra significa imitadores de Dios. Sed como Dios. Estimado amigo, el Señor Jesucristo ilustró, hermanos, ilustró también esto en el Evangelio de Lucas. Una enseñanza muy bonita ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Quiero que vayamos al capítulo 10, versículo 25, y vamos a ver esta enseñanza que cómo nos muestra a través de tres personajes la verdadera misericordia. Y misericordia dijimos que era la compasión en acción. Vamos ahí a Lucas capítulo 10, 25, y dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Este hombre no solo era un buen abogado, hermanos, pero era un mal abogado. Quiero decir, él dio la respuesta correcta, pero él no conocía a quién, al Señor. Y bueno, hermanos, Jesús sabía que no era salvo y él estaba buscando un escape en la ley. Habemos muchas personas, hermanos, que tomamos cosas que nos convienen, pero lo que no nos conviene, no lo tomamos. Y bueno, ¿sabía usted que puede estar en un 100% en lo correcto y así morir y ir al infierno, hermanos? Hay algunos de nosotros que si les preguntáramos si son salvos, podrían contestar que sí, pero cuando mueran van directamente al infierno.
Y usted dirá, espere un momento, pastor, sé el plan de salvación. Usted no es salvo por el plan de salvación, usted es salvo por el hombre de la salvación. Y ese hombre de la salvación es Jesucristo, hermanos. ¿Se ha puesto usted a pensar que alguna vez cuando Herodes quiso saber en dónde iba a nacer Jesucristo, él fue y les preguntó a los escribas que dónde había de nacer el Mesías, y ellos le respondieron, tienes que ir a Belén, ahí es donde el Mesías va a nacer. Pero ninguno de ellos bajó a Belén para arrodillarse ante el Mesías. Sabían y dejaron pasar la oportunidad, y aquí estaba este abogado. Él sabía perfectamente la respuesta, era un buen abogado, pero también era un mal abogado, y él dijo, pero espere un minuto, ¿quién es mi prójimo? Él hizo esa pregunta. Y en otras palabras, hermanos, yo no quiero amar a nadie que yo no tenga que amar. Y yo no quiero mostrar misericordia a nadie que no tenga que mostrársela. Es decir, según su opinión, Jesús no estaba realmente a su alrededor y él no tenía que preocuparse de Dios. Pero sí de su prójimo, eso era algo de lo que él tenía que preocuparse. Y entonces Jesús contó esta historia del buen samaritano en el libro de Lucas 10:30, y dice la Escritura, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndolo se fueron, cayendo medio muerto. Luego Jesús le dijo a este abogado que qué quería saber quién era su prójimo. Ahí en Lucas 10:31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, dice que pasó de largo. Hermanos, dice que se desvió y lo evadió. Usted sabe que los sacerdotes eran la gente religiosa de ese tiempo. Ellos eran los profesores y llevaban a cabo todos los rituales y los sacrificios. Ellos representaban el ritualismo. Hoy hay tantas iglesias de ritualismos que se ponen de pie, se sientan, se paran, brincan, saltan, hermano, y hacen aquello y hacen lo otro, y al salir del templo están tan perdidos como una hoja en medio de una tormenta. Este sacerdote representa el ritualismo, y él pasó de largo, y Jesús continuó una vez. Un hombre levita pasó de largo. Ahora, ¿qué representa el levita, hermanos? El levita representa la ley. Eran los que guardaban la ley. Si el sacerdote representaba el ritual, pues los levitas representaban, ¿qué? Las reglas, hermanos. Representaban las reglas. Y sabía que la ley nos puede condenar y la ley nos puede describir. Pero la ley no nos puede redimir, hermanos, no nos puede salvar. Dice, quizá este levita le dijo al herido, mírate, estás hecho una calamidad, pero ¿qué estás haciendo aquí bajo este lugar? Que no es seguro para andar viajando solo, nunca debiste haber venido aquí para andar viajando solo. Así que recibiste lo que mereces, y él pasó de largo, y esto es lo que hace la ley. Pues nos enseña que vemos los pecados de los demás, pero nunca vemos nuestros pecados, hermanos. Y hermanos, las reglas del Antiguo Testamento pueden describirnos y pueden condenarnos, pero no pueden salvarnos. Y después Jesús dijo en Lucas 10:33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hermanos, ¿quién eran los samaritanos? Pues era una raza mixta que fueron los judíos que quedaron atrás después de haber sido capturados cuando estos se casaron con paganos, gente idólatra que vivía a su alrededor, y los judíos los despreciaban. Y Jesús dijo, un samaritano es el que tenía en mente. Se tenía a sí mismo en mente porque Jesús fue despreciado, porque Jesús fue rechazado,
odiado por los hombres, y este hombre era odiado, este hombre era despreciado. Él dice que, y viéndole el samaritano, fue movido a misericordia, y acercándose, viéndose sus heridas, le echó aceite y vino. Vamos a ver estas analogías, hermanos, que qué enseñanza nos trae. Y dice que este samaritano, viendo las heridas, le echó aceite y vino. ¿Saben lo que el aceite representa, hermanos? ¿Qué simbolismo tiene? Es una parábola y todo es simbólico. El aceite representa el Espíritu Santo. Y bueno, y significa consuelo, sí, porque Él es el consolador. Y este hombre necesitaba consuelo y Él lo dio con el bálsamo, con el aceite sanador. Y luego dice que le vertió vino, que representa, ¿qué representa el vino? La sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo. El vino era para limpiar y el aceite para consolar, representando la preciosa sangre de Jesús y el maravilloso ministerio del Espíritu Santo. Y luego la Biblia cuenta que el buen samaritano tomó a este hombre y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Cuando el buen samaritano encontró a este hombre, el buen samaritano dice que iba cabalgando y el hombre estaba en el suelo, pero después que el samaritano lo encontró, dice que el hombre que estaba tirado, el buen samaritano lo recogió, lo levantó y lo puso en su caballo. Y entonces el samaritano iba caminando junto con aquel hombre que estaba cabalgando en el caballo del buen samaritano. Y bueno, hermanos, esto ilustra lo que llamamos la sustitución. Fuimos sustituidos de toda nuestra inmundicia. Alguien pagó por nosotros y ese es Jesucristo. Y Jesús toma mi lugar y yo tomo el suyo. El samaritano lo colocó sobre su bestia, lo llevó al mesón y cuidó del saco y cuidó de él. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídalo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Bueno, amigos, qué ilustración de la salvación. Esta es una ilustración de la salvación y bueno, estamos tan agradecidos con nuestro Señor Jesucristo que vino donde yo estaba y estoy tan agradecido porque Él tuvo compasión de mí. Estoy tan agradecido porque Él me haya traído a su casa de misericordia. Y estoy tan agradecido que Jesús pagó el precio. En el mismo capítulo 10 de Lucas, hermanos, versículo 36 nos dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús le hizo a este abogado una pregunta: ¿cuál de estos hombres mostró misericordia? Bueno, hermanos, quiero que escuche, amigo, escuche Jesucristo mostrando a cada uno de nosotros misericordia. Y la misericordia no es suavidad o sentimentalismo, es compasión en acción. O cuánto necesitamos aprender el mensaje de misericordia, no con la indiferencia del sacerdote o del levita, y no con la maldad de los que golpearon, más con la acción y compasión que la vida requiere. Usted sale fuera de casa y encontrará que existen 3 clases de personas. Y están aquí mismo, y permítame decirles cuáles son: los despojadores, los pasadores y los recogedores. Y el mundo está formado por este tipo de personas. Los despojadores, hermanos, son las personas que roban, matan y destruyen. Y cada pornógrafo es uno de ellos. Cada negociante de licor, hermanos, es un despojador. Cada abortista es uno de ellos, y estos son los despojadores. Y les digo que hoy tenemos gente que ha salido herida, maltratada, golpeada, y algunos han sido heridos domésticamente
o han sido heridos psicológicamente. Niñitos que han sido golpeados y algunos violados sexualmente y algunos están lesionados económicamente. Víctimas de las barriadas, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí se practican prácticas económicas injustas, hermanos. Y otros están lesionados espiritualmente porque han caído en las sectas, en las falsas doctrinas o en el liberalismo. Cuando han caído en estos movimientos son 2 veces hijos del infierno. Hermanos, les digo que los heridos, maltratados y golpeados están a nuestro alrededor, pero también quiero hablarles de las personas que son los despojadores. También existen los pasadores y Dios nos libre de ellos. Tienen sus nombres en la lista de membresía en la iglesia. Y por último, existen los recogedores. Hermanos, si nos ponemos a pensar y hacemos una evaluación de lo que estoy diciendo, ¿qué seremos, hermanos? ¿Despojadores? ¿Pasadores? ¿O seremos recogedores, hermanos? Y usted es uno de los 3, mi amigo, o es como uno de esos ladrones que dijeron, lo que es suyo es mío y yo voy a tomarlo, y usted es como el sacerdote o el levita que dijeron, lo que es mío y yo voy a guardarlo. O vas a ser usted como el buen samaritano que dijo, lo que es mío, pero puedes tomarlo si lo necesitas. Bueno, hermanos, estoy aquí para servir y estoy aquí para ministrar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La compasión de nuestro Señor en acción. Y permítame terminar este mensaje hablando no solo de la belleza de la misericordia, sino hablándoles no solo de las bases. Permítame hablar de las bendiciones de la misericordia, hermanos. Y Jesús está dando bendiciones. Y Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esto no significa que seremos perdonados, porque mostramos misericordia. Significa que mostramos misericordia porque somos perdonados, hermanos. Y entre más misericordia mostramos, más recibiremos. Es solo un ciclo y usted muestra misericordia porque ha recibido misericordia. Hermanos, quiero darles un versículo que está en la Biblia, en el libro de Santiago, y de veras cuando uno lee este texto, hermanos, es bien aterrador y se pone la piel chinita de temor, hermanos. Y vamos, mire, dice Santiago 2.13, hermanos. Santiago 2.13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, mediten bien este pasaje, hermanos. Medítenlo, apropiense, escudriñenlo bien. Y veamos cómo está nuestra condición espiritual delante de Dios, hermano. Hay juicio, pero la misericordia triunfa sobre él. Mas, mi estimado amigo, usted tendrá juicio sin misericordia si no muestra misericordia. Hermano, de veras que es para ponernos un ratitito, hermanos, a meditar. Y Señor, háblame y dime, Señor, no entiendo esto, pero quiero que pongas en acción tu misericordia sobre mí, para que yo pueda ser misericordioso. Hermanos, y por último, voy a enseñarles una reflexión para que vean qué hermosa reflexión es esta que voy a enseñar. Y meditemos, hermanos, meditemos en la misericordia de Dios. Dice que un hombre quedó ciego porque tuvo un accidente en su trabajo, hermanos. Y entonces este hombre había pasado toda una vida con una visión perfecta. Pero en un accidente industrial se quedó ciego. Pero esta persona sabe cómo se encontraba. Se encontraba amargado, se encontraba confundido.
herido de remordimiento, y después de un tiempo se veía que tenía que ir a una escuela para ciegos y detestaba la idea, pero tuvo que ir a esa escuela y entró en la dirección del presidente de esa escuela. Y dice que el presidente le habló y le dijo: nos alegra que esté aquí y queremos ser sus amigos. Deseamos ayudarle y usted puede vivir una vida maravillosa, no como tuviera vista, pero hay muchas cosas que lo saben que los otros no saben. Estamos aquí para ayudarle. Y bueno, hermanos, dijo luego el presidente: aquí tenemos una persona que es un instructor, y él le va a mostrar los alrededores de la escuela. Y el instructor entró y se saludaron mutuamente, y el instructor le dijo: salga conmigo al portal. Y ellos salieron al portal y él le dijo: escuche, solo quiero ayudarle a adaptarse. Y bueno, hermanos, aquí esto es lo que vamos a hacer primero. Dijo: vamos a caminar alrededor de la escuela y ahora vamos a bajar las gradas. Dice: hay 10 gradas, cuéntelas al ir bajando. Existen 10 gradas que están frente a este edificio. Cuéntelas e intente recordarlas cuántas. Cuando bajemos las gradas, dice que vamos a voltear a la derecha y vamos a pasar por el medio del jardín. Y después vamos a darle una vuelta a la escuela y yo quiero que usted se familiarice. Dice que comenzaron a caminar y el instructor le dijo: no se preocupe, yo estaré aquí al lado suyo en caso de que algo salga mal. Y esto le dio al hombre joven algo de seguridad. Y dice que ellos bajaron las 10 gradas, voltearon a la derecha, salieron al jardín, tomaron su tiempo. El hombre sintió las flores, las olió y había una fuente de agua, y él tomó un poco de agua de dicha fuente. Se sentaron en una banca de piedra que estaba en el jardín. Luego continuaron su ruta alrededor, y cuando la terminaron de darle la vuelta a la escuela, el joven hombre se sentía mejor. Él se sentía como si supiera dónde estaba. Se sentía un poco como en casa. Y el instructor le dijo: ahora vamos al dormitorio. Su dormitorio es donde se quedará. Y dice que contaron los pasos hasta el dormitorio. Él entró en el dormitorio, le mostró dónde estaban todos los muebles, dónde se guardaban todas las cosas, y le afirmó: escuche, estoy aquí para ayudarle y estoy aquí para enseñarle. Aprenderá en muy poco tiempo. Y bueno, el joven hombre se sentía realmente en casa, estaba muy contento y le dijo al instructor: quiero agradecerle muchísimo. Tenía tanto temor cuando llegué aquí, pero usted ha sido tan amigable, me ha ayudado tanto que quiero agradecérselo. Ha sido tan comprensivo, y usted sabe que es tan difícil entender para algunos entender a una persona ciega, exclamó el instructor. Dijo: yo puedo entenderlo, porque, estimado amigo, yo también soy ciego, y sabe, los que han recibido misericordia saben cómo mostrarla mejor que cualquier otra persona. Y si no han recibido misericordia, con razón que no muestra misericordia. Amigo, si Dios en su amor nos ha perdonado, ¿cuánto más nosotros debemos perdonarnos unos a otros? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este hombre pensaba que el instructor no era ciego, pero se dio cuenta cuando le expuso que también era un ciego, y le mostraba misericordia porque él había recibido la misericordia de Dios. Hermanos, qué hermoso es esta meditación, y de veras, hermanos, yo les pido que mediten en estos días finales de la semana, y realmente estamos siendo misericordiosos con nuestros hermanos que necesitan de nosotros. Hermanos, pues que el Señor les bendiga, y muchas gracias.